volverán los redimidos de Jehová y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas será, y la tristeza y el gemido huirá. ¿Qué es conocer a Dios? Conocer a Jesucristo, su mansedumbre, conocer su humildad, su obediencia. Hola, Verónica. Conocer todo esto y conocer cómo Jesús, siendo hijo, fue discípulo. Hijo aprendió la obediencia. Siendo hijo aprendió esto y lo llevó hasta el final. El título de hoy es Discípulo, ayer, ahora y siempre. Discípulo ayer, ahora y siempre. Oremos. Padre amado, te damos gracias hoy. Esperamos hayas recibido esta alabanza y adoración, fruto de labios, Señor, como un olor grato delante de tu trono, Señor. Recibe también hoy nuestro corazón manso, humilde, tierno, como un olor grato a ti, Señor, de poder sentarnos y aprender. O sea, un discípulo es alguien instruido. Un discípulo es alguien que quiere y busca aprender y que nunca se da por experto en un tema. Eso hace la diferencia entre un maestro y alguien que no lo es. Un maestro siempre busca aprender. Aun siendo un buen maestro, se da cuenta que necesita en todo momento seguir siendo enseñado. Si un maestro se da como por experto y titulado en un tema, ¿qué se le va a enseñar? Eso fue un punto de conflicto entre Jesucristo y algunos hombres de la época. El que creían saberlo todo de Dios, pero este vino nuevo no lo aceptaban. Por eso Jesús busca más que creyentes y más que personas que conozcan de Dios, discípulos. Por eso su llamado supremo, su aliento a nuestra vida y la tarea que nos pone por delante, discípulos. No solamente decir, tú crees en Dios, qué bien, sino que ayudarlo y estar con esa persona en este camino de conocer a Dios. Porque en ese camino nosotros vamos a ser siendo enseñados. Y como decía un profesor en ese encuentro que tuvimos en el seminario, un profesor, alguien que enseña, que era experto, tiene diploma en aquello, decía, nadie acá se puede considerar un graduado de Dios. Nadie puede decir, estoy graduado de conocer a Dios. Yo creo que a medida que conocemos más a Dios, podríamos darnos a hacerlo. Gracias, Señor, que es así. Si no, no sé qué haría de nuestros días. No sé qué sería de nuestros días. La instrucción, entonces, necesita a alguien que la imparta y a alguien que la reciba. Necesita esa dualidad. Alguien que la dé y alguien que la reciba. Por eso un discípulo debe tener un discipulador. Y un discipulador debiera buscar entonces y estar atentos a quien tiene un corazón de discípulo. Jesús, de los miles que alimentó con 5 panes y 2 peces, a 12 le encargó la tarea. A 12. Y de esos 12, insisto, lo he dicho en otras ocasiones, escogía a unos cuantos para estar con él en los momentos más íntimos. Y de esos que estaban en su momento más íntimo, uno se decía que era el muy amado por él. Ese es un corazón de discípulo, partir por ahí. Querer estar cerca de Dios, no lejos. Querer estar cerca de Jesús, no lejos. Querer estar cerca del Espíritu Santo y no resistirlo. El discipulado de Cristo nos centra, esto es muy importante, amados, nos centra
en un momento y en un mundo en donde hay muchos centros, donde hay muchos puntos gravitatorios, mucha fuerza de gravedad que nos quieren llevar hacia esos puntos, después hacia allá, después hacia acá, y aparece algo nuevo y lo viejo se queda atrás y después lo viejo vuelve, le llaman vintage, ¿cierto? Vuelve y entonces es moda de nuevo. Ser discípulo de Jesús nos centra en un mundo que siempre avanza, retrocede y avanza, se paraliza, retrocede, avanza, y así nos movemos. Ser discípulo de Cristo nos centra en este mundo que está lleno de información, contenidos, temáticas, preocupaciones, necesidades, responsabilidades, afanes, un abanico, un crisol de oportunidades por donde decidir y qué decidir. Nos lleva a situar nuestros pasos mirando a Jesús. Nos lleva a centrar nuestros pasos en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, en andar en el Espíritu, en completa libertad. Como le enseñó a Nicodemo en Juan 3, todo aquel que es nacido de nuevo es como el viento, que no sabe ni de dónde viene, ni a dónde, pero aún con todo eso, nuestra ancla, nuestra esperanza está en Cristo, como recién cantábamos. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Y ahí está la esperanza depositada en Jesús. ¿En qué entonces, en qué es formado el discípulo? Vamos a ver dos. Primero, en considerar lo pasado, ¿cierto? Esto de avanzar adelante, como conversamos con Pati hoy día. En considerar lo pasado, y dos, en amar el porvenir. Y en eso nos centra Jesús como discípulos. Vamos a ver lo primero. Para eso vamos a ir a Hechos 16, versículo 1 al 5. Y mientras buscamos eso, Javier, si pudieras poner esa imagen de el mar. Hechos 16. La otra. Son dos. Ahí está. Bueno, ¿qué es la vida sino un montón de decisiones? Eso dice un libro, ¿cierto? Un montón de decisiones que se toman día a día, día a día. Y las decisiones parecen ser como un mar abierto. A ver, ¿quién se ha sentido, más que estar, quién se ha sentido como en esta posición? Que por delante hay mar, y si miro para la derecha, ¿qué hay? Mar, y para la izquierda, y para atrás, y para arriba, cielo, bien. Entonces, en todo lado hay mar y no hay ningún punto de referencia. ¿Nos hemos sentido así? Sí. ¿Se ha sentido así en algún momento cuando pareciera ser que las fortalezas o las seguridades de mi día se desvanecen, se desprenden? Todo lo que yo sentía seguro ya no está. Bueno, consideremos esta imagen para ir viendo el ejemplo de un joven llamado Timoteo. Timoteo. Vamos para allá entonces, Hechos 16, desde versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. ¿Quién? El apóstol Pablo. De él estamos hablando. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, así para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
¿Qué tenemos entonces? Pablo, dentro de su viaje que hizo por Asia Menor, pasó a Grecia, retornó a Jerusalén, después volvió a hacer otro viaje así, y después un tercero. Después de Jerusalén fue hecho preso y fue llevado a Roma, estuvo cautivo, salió después de nuevo y fue devuelto a Roma, a una segunda cárcel, y ahí fue martirizado. Dentro de esos viajes, conoce a un joven llamado Timoteo. Hay que prestar especial atención cuando la palabra refiere a Timoteo. Dice a un creyente Timoteo, a un discípulo. A un discípulo. En el mismo libro de Hechos, un poco más atrás, dice, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez. Discípulos. Y este joven Timoteo tenía un corazón de discípulo. Y en este momento de su vida va a conocer a un hombre que lo va a discipular. Pero Timoteo ya era discípulo. Timoteo ya tenía este corazón de ser obediente. Y lo vamos a conocer por lo que Pablo después dice de él. Un discípulo que fue presentado al apóstol Pablo. Imagínense llegando al apóstol Pablo a una ciudad llamada Listra, llegando a una iglesia, que no es estos templos grandes griegos, sino que es una casa. Y en esta casa hay muchos hermanos y todos le dicen, Pablo, hay un joven que se llama, que tiene muy buen testimonio. Y te lo vamos a presentar, porque como tú vas de viaje, él te puede ayudar. Pero no solamente te va a ayudar, sino como es discípulo, va a estar cerca tuyo. Y como es discípulo, entonces, cuando tú no estés, él va a poder seguir haciendo lo que tú haces. ¿Es acaso o no el mandato de Jesús? Es el mandato de Jesús. Discípulos. ¿En dónde? En las naciones. Listra está al menos a unos 1000 kilómetros de Tarso, de donde es Pablo. Y ahí conoce a este hombre, a este joven, Timoteo, que no se puede saber la edad exacta que tiene, pero sí era joven. Joven. Recordemos que hombre se consideraba más o menos a unos 16, 17 años. Entonces, si este es joven, ¿cuántos años debe haber tenido? Era muy común que en esa época, todo joven, en vez de ir a la escuela, era tomado por un maestro y era enseñado por ese maestro. Hablamos después de los 12 años, cuando daban un examen. Y ahí entonces eran tomados hasta los 20 años y después podían seguir siendo maestros. Entonces Timoteo era joven, muy joven. Y vamos a ir entonces también a un proverbio que está en Proverbio 22, capítulo 22, versículo 6, que es muy común seguramente para todos nosotros. Instruye al niño en su, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Desde cuándo debe ser instruido? Desde niño. ¿Cuándo se es niño? Bueno, naciste, eres niño. Seas niño del inicio. Niño. ¿Cuándo se deja ser niño? Quizás estamos en una época en que ser niño es hasta los 40, Dios mío. Que no sea así. ¿Acaso tú empezaste a tomar responsabilidades? ¿Has tomado tus decisiones? ¿Estás consciente de ellas? ¿Estás dejando de ser niño? Eres responsable frente a Dios. Desde el momento en que uno sabe cuáles son las consecuencias, entonces, ya dejo de ser niño. Yo no puedo ir por la calle pegándole a la gente. No. No puedo ir por la calle tomándole la billetera al caballero. Mío. Auto, mío. Ya no es tiempo de eso. Entonces, si ya no es tiempo de eso, no te consideres niño. No te consideres niño. No seamos como lo de este siglo.
salgamos de la casa de nuestros padres responsables, considerando todo lo que nuestros padres nos han enseñado, todo lo bueno que nos han enseñado nuestros padres, y entonces sigamos adelante con temor de Dios, que es el principio de ser sabio. Y acá habla una palabra, instruir. ¿Y qué es instruir? Seguramente podemos asociarlo a enseñar. Enseña al niño en su camino. Bien. Enséñale un par de cosas. Mira, si tú haces esto, te va a ir acá. Pero la palabra original que está en hebreo es mucho más profunda. Chanak. Y hace referencia a lo siguiente. A inaugurar algo. Inaugura al niño en su camino. Inícialo en su camino. Y hace mucha referencia a cuando a los lactantes se le da su primera comida, para que entonces aprenda a degustar y a probar lo bueno. Es muy importante lo primero que yo le doy a ese niño. Muy importante, lo primero que yo le voy a enseñar a ese niño. Incluso, cuanto más importante es lo que le voy a enseñar de Dios a ese niño. E instruirlo en ese camino. Hoy día vamos a empezar algo nuevo. Es como estar con ese niño en ese mar abierto. Imagínense a este niñito con un flotador de patitos en el medio del mar. ¿A dónde va a ir? ¿Por dónde va a inaugurar su nado? ¿Por dónde va a empezar a tomar una decisión y a tomar un rumbo? Si todo es tan vasto, si todo es tan amplio. Y esto va muy por lo contrario de criar niños burbujas, sino que niños que estén completamente conscientes de la realidad y que sepan entonces examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Sino todo lo que es de Dios. Y este niño entonces va a empezar a inaugurar su nado, pero cuánto más sencillo es que haya alguien que haya transitado por el océano, tomando decisiones, y entonces al niño le diga, mira, apuntemos para allá, empieza a chapotear. Y se da por inaugurada la temporada de nado. Inaugura al niño en su camino. Y algo muy importante que una vez Ornella me lo hizo ver de este versículo, en el camino de ese niño. No todos los niños son iguales. No todos los niños son iguales, aunque sean gemelos, mellizos, siameses, aunque sean clones, como quien dice, no son iguales. Cada niño necesita ser instruido en el camino que Dios tiene para él. Para él. Y ahí pasa la responsabilidad al que discipula. No le paso esa responsabilidad al niño. Al que discipula tiene una responsabilidad. El apóstol Pablo entonces le presentan a este niño que tiene un corazón para ser formado. Entonces Pablo, frente a Dios, tiene una responsabilidad. Frente a Dios, tiene una responsabilidad. A todos los que enseñan, tenemos responsabilidad frente a Dios. A todos los que alguna vez han tomado a un niño y le han hablado de Dios, tenemos una responsabilidad frente a Dios. Y si no lo hemos hecho, aún más. Aún más. Iniciar, dar lo primero, para que todo lo que reciba después le guste. Imagínense a un niño que siempre le han dado todo molido, todo picado. Y cuando al momento le presentan una manzana roja, va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me estás dando? ¿Dónde está mi papilla? ¿Dónde está que no la veo? Esto no es lo que yo como. Pero si en un momento yo le presento a este niño, mira, esto es una manzana. La manzana sale de un árbol que se llama... Bien. Lo tomo, se lo parto, lo muelo delante de él, le doy a degustar. ¿Te gustó? Sí. Mira, ahora cortemos un pedacito. Toma. No te ahogues. Ahí, bien. Bien, mastica, lento, prueba, lo devuelve.
no importa. Es parte del proceso. Después no le des lo mismo. Otro pedazo se lo das, lo degusta. Ya, esto es una de cuántas frutas hay. ¿Tú quieres conocer más frutas? ¡Claro que sí! ¡Vamos a conocer más frutas! La guayaba ahora, la guayaba. Y así. Entonces tú has instruido a ese niño a degustar lo bueno, conocer la realidad. Y entonces él empieza a degustar. Entonces cuando sea grande y Dios venga delante de él y le dice, eso no. Entonces ese niño va a decir, sí, eso no. O por ahí. Entonces este niño va a decir, sí, es por ahí, porque lo he degustado en mi vida. Ahora, volvamos al mar inmenso y hablemos de un instrumento que fue creado. ¿Qué instrumento nos sirve para poder ubicarnos? La brújula. Este elemento misterioso que nadie sabe, bueno, nadie, que es un misterio saber cómo funciona. Bueno, les comento que adentro hay hormigas. Esto funciona con los ejes magnéticos de la Tierra. Es un imán, el mismo principio del imán. Nuestra Tierra tiene un campo magnético. Y esta aguja apunta al norte. Bueno, la de los chinos apuntaba al sur, pero allá ellos. Pero apunta a algún lado para que tú tengas una referencia. Y hablemos de este gran instrumento. La primera geolocalización redactada, escrita, que se pueda fechar es en el Gran Egipto. Hablamos de 2500, 3000 años antes de Cristo. Y ahí los egipcios lograban ubicar las crecidas del río Nilo, las bajadas del río Nilo, cuando pasaba una estrella, calcularon y hicieron un calendario de 365 días. Increíble. Sin esto. Entonces ellos empezaron a ubicarse, pero no tenían idea de la brújula. Más adelante, bueno, sí sabían que había una estrella que no se movía, que estaba posicionada en la constelación de la Osa Menor. Dice, esta estrella no se mueve, todo lo demás esta no se mueve, por tanto, apuntó para allá. Bueno, pasaron un poquito de años, unos 3000 años, y entonces un griego, un científico, un filósofo griego llamado Hiparco, 130 a.C., dice, ok, se movió la estrella que decía este egipcio. Ahora que tenemos otra referencia, otra estrella que se llama Polaris. Entonces, ese es nuestro norte real ahora. Bueno, este no sirve todavía porque según ellos se mueve cada 26.000 años. Entonces ahí vamos a estar con esta estrella. Y nos apuntaba entonces el norte real. Después, más adelante, en el año 1111, hay el primer registro en un texto chino del uso de una brújula. Recién ahí, 1111 después de Cristo. 200 años después llega a Europa. ¿Y qué comienzan a hacer los europeos? Empiezan a navegar. ¿Conocen a Cristóbal Colón? A Magallanes. ¿Qué usaron? Este gran invento. Y entonces empezaron a navegar usando la referencia de esta brújula. Se pensaba, algunos que no sabían cómo funcionaba esto, que en el norte del planeta había una gran isla de un imán gigante. Y entonces todo apuntaba para allá. Interesante. Una buena teoría, buena hipótesis. Se llamaba Rupes Nigra, le decían a esta isla. Y más adelante, en 1600, William Gilbert, quien escribió una obra llamada De Magnete, recién ahí se explicó que había este campo magnético. Entonces no había una isla, es que el planeta tiene un campo magnético, entonces esta aguja apunta al norte. Y más adelante, para poder ubicarse, hizo falta la invención de un reloj náutico. O sea, por Dios, hoy ya damos por hecho que esto es sencillo, pasó mucho tiempo. Y con este reloj entonces calculaba la distancia con el tiempo. Y puede decir, ok, yo estoy ubicado acá, el norte está para allá, si me muevo 200 kilómetros, el norte va a estar para allá. Bueno. Y hoy día usamos GPS. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque tenemos una referencia, amados. Todo esto tangible, visible, en sí nos habla de lo invisible.
Instruir entonces es dejarle a este niño esta brújula. Pero ¿a dónde está orientada nuestra brújula? No está ubicada o enfocada en Polaris, sino que en la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16, haciendo referencia a Jesucristo. Entonces, si yo voy a instruir al niño, le entrego esta brújula que no apunta a mí, no apunta al mundo, no apunta a personas, apunta a Cristo. Y todo el que quiera enseñar de Jesús tiene que ponerse bajo esa dirección. ¿Se entiende? Apunta a Cristo, entonces el que va a enseñar se pone ahí al frente de este alumno y decirle, siga adelante, porque por sobre mí está Jesucristo y yo estoy en el camino de Jesús, no en mi camino, en el camino de Él. Y este joven consideraba lo pasado, porque insisto, ya era discípulo. ¿De quién era discípulo este joven? Tenía una abuela y tenía una madre, aunque su padre era griego. Los griegos tienen un montón de filosofía. Y en la familia griega se enseñaba al niño de una forma y a la niña de otra forma. Pero este niño, llamado Timoteo, siendo hijo de un griego, también era hijo de una madre judía creyente y de una abuela que también había creído. Y le enseñó a este niño las sagradas escrituras, que en ese tiempo era lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Era capísimo en el Antiguo Testamento este niño. Lo tenía en el corazón y amaba lo que estaba detrás. Vamos a ir en el mismo libro de Proverbios, capítulo 22, el mismo capítulo, versículo 28. Seguramente este era el corazón de Timoteo. Que todo lo que había sido enseñado, todo lo pasado que de niño lo había visto y escuchado, lo guardaba. No lo desechaba. Proverbio 22, 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los límites. Usemos un lenguaje actual. No traspases las panderetas que pusieron e instalaron tus papás. No la traspases. Pero ¿cuáles son esos límites? Está inmerso en el conocimiento de Dios. Porque todo este libro de Proverbios, este capítulo de Proverbios, habla de inclinar nuestro corazón y mente a lo que es de Dios. Ahí están mis límites. Todo lo que mis padres me han enseñado, los principios, no los traspaso. Es que yo quiero conocer algo nuevo. Perfecto. Pero recuerda estos linderos. Recuerda estos límites. Recuérdalos. Para cuando fueras viejo, no te apartes. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos principios? Y en eso deberíamos enfocar toda nuestra vida, amados. ¿Cuáles son los principios de Dios para nuestra vida? Arrepentimiento. Saber que he fallado frente a Dios. Que yo no me gano el cielo. Que necesito a Dios en mi vida. Que si no permanezco en Él no voy a dar mucho fruto. Que si no amo lo que Él tiene para mi vida, no lo estoy amando a Él. Que si no guardo su palabra, entonces no estoy siendo un cristiano. Si no estoy considerando a Dios en mi vida, en mis decisiones, entonces voy a estar perdido. Son principios de vida. Todo lo que está en la Biblia, amados, toda enseñanza, doctrina, es principio para nuestra vida. Y ahí están nuestros límites. Y si no tuvimos padres que nos pusieron esos límites, uno de los principios es honra a tu padre y a tu madre. Uno de los principios es perdona 70 veces 7 lo que deba ser perdonado. Y no te preocupes, si tú tienes un corazón de discípulo, va a haber alguien que te va a tomar. Va a haber alguien. Porque a Timoteo no lo discipuló su padre que era griego, sino que su padre espiritual, llamado Pablo.
de Tarso. No te preocupes. Entonces, considera lo pasado, considera lo hecho por tus padres, por tu abuela, por tu madre, las personas que han orado por ti. Ve la nube de testigos que hay en la Biblia. Noé, Enoc, Set, Abel, Abraham, Isaac, Moisés, David, Pablo, Pedro, Juan, Santiago. ¿Cuántos hombres y mujeres? María, Esther, Ruth, Rahab. ¿Cuántos? ¿Cuántos testimonios hay ahí de los cuales me pueden ir dando el límite? Jesucristo, el principal. Y el mayor de ellos. 2. ¿Cómo es formado el discípulo? Entonces, considerar lo pasado y en amar el porvenir. ¿Para qué voy a instruir? ¿Para dejarlo encerrado en casa? ¿Para qué le voy a enseñar todas las maravillas del mundo si no las va a conocer? ¿Para qué lo voy a instruir en la palabra de Dios si no lo va a predicar? ¿Para qué le voy a dar mi vida entera si Él no va a dar su vida entera? Hay una responsabilidad en quien enseña y hay una responsabilidad en quienes recibimos. Tenemos responsabilidad. La instrucción tiene para el que le enseña una responsabilidad de enseñar lo correcto frente a Dios. Como decíamos, si quiero entregarle una brújula que apunta en esa dirección, yo me voy a poner en esa dirección. No me voy a poner al sur para enseñarle algo, sino que en esa dirección porque apunta a Jesucristo. Y esa es mi responsabilidad, y ese es mi temor. Y ese debiera ser mi gozo también, de que yo no le voy a enseñar nada mío, no le voy a enseñar nada nuevo, no le voy a enseñar a hacer la rueda, pero le puedo enseñar que con mi debilidad Cristo se fortalece, que yo todo lo puedo hacer en Cristo, que he sido pecador, pero aún así yo amo a mi Creador, amo a mi Señor, que si yo me caigo tengo un camino libre y disponible al arrepentimiento, que seguir a Cristo es realmente entretenido, es muy entretenido, porque cuando todo se desvanece, ¿saben qué? No importa, está Cristo. Y los demás decían, oye, estás loco porque todo está hecho una locura y tú estás tan tranquilo, estás loco. Porque el mundo se cae a pedazos y tú estás tranquilo como si nada pasa. ¿Qué? ¿Acaso eres insensible? No, sino que soy sensible a Dios. Y soy sensible a lo que Él quiere. Para el mundo es bueno. No es malo, es bueno. Todo lo que puede estar ocurriendo tiene un origen y está lejos de Dios. Ese origen está en el corazón del hombre, que por no tener lo que quiere, genera guerras, pleitos, luchas, disensiones, planificaciones, pasa a llevar al otro. Pero Dios no es así. Y estoy tranquilo. La instrucción, entonces, para el que recibe, es en algún momento dejar de ser niño y siendo viejo, no apartarse. Y en ese solo versículo de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay dos polos, niño y viejo, viejo y niño. Y para el hebreo, que son palabras Nahar y Saken, es uno y el otro. Si hay un niño, hay un viejo. Si hay un viejo, hay un niño. Instruye al niño en su camino para que sea niño, enseñe a un viejo. No. Ese niño tiene que crecer. Y como va a crecer naturalmente, crecemos, nos sale pelo a los hombres en la cara. Nos sale canas en el pelo. Crecemos naturalmente. Vamos a llegar a ser viejos. Que la palabra no habla de canas, sino que de sabiduría. Vamos a llegar a ser sabios.
Y siendo sabios, vamos a tener la responsabilidad de instruir. Por eso, que siendo viejo, no me aparte de lo que fui enseñado. Porque voy a enseñar a otro. Si pasamos de Nahar, de niño, a Saquén, a viejo, siendo Saquén viejo, debemos buscar entonces a un niño. Y enseñar lo que es de Dios. No hay niño si no hay viejo, no hay viejo si no hay niño en este versículo. Nos plantea un círculo que se completa, un camino seguro. Y la instrucción recibida por Timoteo de parte de su abuela Loida y su madre Eunice, tremendos nombres, griegos, Loida y Eunice. Si a alguno le gusta para su hijo o hija, adelante. Son buenos nombres frente a Dios. Son personas que hicieron lo bueno. Loida y Eunice. Todo lo que le enseñaron a este niñito Timoteo. Imagínense a Timoteo chiquitito yendo con su abuela Loida a comprar a la feria. Y ahí su abuela con la fruta enseñándole. Mira, esto es de Dios. En un principio el hombre podía comer de todo árbol del huerto, pero menos de uno. ¿Y sabe lo que pasó? No, abuela, comió de ese árbol y nos separamos de Dios. Oh, qué tremendo, sí. Bueno, demos gracias a Dios. Imagínense. Y todo eso lo recibía este niño. Todo lo que sabía de la Sagrada Escritura fue por su abuela y su madre. Y el apóstol Pablo, viendo a este joven, toma de eso y lo pone como una responsabilidad frente a él. Recuerda lo que se te enseñó, no yo, sino por tu abuela Loida y tu madre Eunice. Ahora ponlo en práctica. Ahora que estás a cargo de una iglesia en Éfeso, ponlo en práctica. Aviva el fuego del don. Aviva el regalo de Dios que hay en tu vida. Aviva el llamado en tu vida considerando aquello. Recuérdalo. Es una responsabilidad frente a ti. Vamos al primer capítulo de Timoteo. La primera carta de Timoteo, perdón. Esa no la mencioné arriba, así que la vamos a buscar nosotros. Primera carta escrita a Timoteo. La primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo son las últimas cartas del apóstol Pablo. Se puede mencionar como una carta de despedida y se la está escribiendo a su discípulo amado, a su hijo en la fe. Y podemos leer bastantes indicaciones que le da a Timoteo. Miren, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Indicación directa a Timoteo. Más adelante, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. No te metas en cagüines. No te metas en conversaciones que no llegan a ningún lado. Estas ideas, estas fábulas preciosas, no te enredes ahí. Toma lo bueno y eso enseña. Eso enseña. Capítulo 5, versículo 1. Cuando reprendas al anciano, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas, jóvenes varones. Y esto siempre pongo hincapié. A las jovencitas como hermanas. Toda pureza. Toda pureza. Con pureza a las hermanas. Y le está enseñando esto a Timoteo. Tú tienes que ser el primer ejemplo en esto. Tú tienes que ser el primer ejemplo de lo que tienes que hacer. En ti lo tienen que ver. Capítulo 6, versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado.
te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, te mando esto, que guardes el mandamiento sin mácula y reprensión. Le está llevando a hacer. Le está llevando a hacer. Entonces, un discípulo es formado para considerar lo pasado y tomarlo. Y para ir adelante y formar. Y con esto vamos a vincular a la prédica el domingo pasado. Ese fue el corazón de Jesucristo. Siendo hijo, aprendió obediencia. Siendo hijo, fue discípulo. Por eso todo aquel que crea en Jesús de corazón va a mostrar el corazón de Jesús. Todo aquel que siga a Jesús y crea que Él es el único camino, no hay más, único camino, va a mostrar el camino de Jesús. Va a ser discípulo de Jesús. Por eso al apóstol Pablo no le enseñaron un montón de jóvenes para ver a cuál poder tomar como discípulo. Ya la iglesia en Listra sabía. Hay un joven acá. Hay un joven que ha sido formado por su abuelita, por su madre, su padre es griego, pero ha seguido a Dios. Y Él te puede seguir. Y no esperemos que los jóvenes solamente tomen este llamado, amada iglesia. Porque puede que tengamos 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 o 10 años y no tengamos un corazón de discípulo, como lo dice la Escritura. Ahora es tiempo, amados. Ahora es tiempo de formar este corazón que considera el camino, los límites y se mueve para adelante para formar a alguien. Ese es el camino del discípulo. Ese es el camino que Jesús quiere para nuestras vidas. Y en eso desarrollar nuestro día a día. Y en eso vamos a la feria, y en eso voy a trabajar, y en eso voy a estudiar, y en eso yo voy a mi casa, en eso yo me siento a almorzar con mis padres, con mis hermanos, en eso después yo paso tiempo solo, pero en todo momento centrado, conociendo, habiendo degustado de la verdad, viviendo la verdad y mostrando la verdad. Amén. 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 ¿Nos ponemos de pie? No levante su mano, pero todo aquel que quiera estar frente a Dios y está frente a Dios y quiera tener este corazón agradecido, como decía Patricia, es que yo no sé cómo, es que hay cosas que me cuestan. No, si pongo el foco en las cosas que me cuestan, entonces no voy a degustar lo bueno. Todo aquel que quiera formar un corazón, y esto me refiero a estar plenamente convencido del llamado de Dios a nuestra vida, de ser discípulos, de tomar nuestra cruz y seguir al que tomó su cruz hasta lo último. Si alguno quiere eso, estás convencido, hoy es el tiempo, hoy es el lugar, hoy es la hora, hoy es el tiempo de degustar esto bueno. Y vamos a estar acá para orar por ustedes. Todo aquel que quiera decirle sí al Señor y que pueda estar viendo un océano interminable, hoy es el tiempo de seguir esa estrella resplandeciente. Si hoy día está decidiendo eso para tu vida,
vamos a orar acá adelante con los encargados que estén. Vamos a estar orando acá adelante. Amén.